Hola, quería compartir contigo esta reflexión que he titulado El cristiano tiene que desobedecer. A veces se nos ha hecho creer que por el hecho de ser cristianos siempre tenemos que obedecer, sea por ejemplo un gobierno, cuando sabemos que los gobiernos muchas veces dictan leyes en contra de la voluntad de Dios, pero algo más sutil incluso que eso es el pensamiento de creer que, por ejemplo, aunque a un gobierno hay que desobedecer, a los dirigentes religiosos siempre hay que obedecerles, porque son los líderes religiosos. Pero en esta reflexión vamos a ver que nada más lejos de la realidad según la Biblia. Y vamos a empezar con un texto bíblico que está en Hechos 5, que dice lo siguiente. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de ira o de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Bueno, esta es una de esas medidas drásticas en las cuales todos los que había y todos los apóstoles fueron llevados a la cárcel. Y me recuerda la historia de la antigua Unión Soviética, donde había una iglesia con cierta cantidad de miembros, donde en una de sus reuniones apareció un grupo de soldados armados, y cuando en tiempo del comunismo esto ocurría, pues la gente sabía que las cosas no iban a ir para bien y interrumpieron la reunión, se colocaron en el frente con las armas en sus manos y dijeron: los que no sean cristianos, que abandonen la sala. Y en tono amenazante. Y el mensaje que se percibía era que los que fueran cristianos los iban a fusilar. Así que empezó a salir la gente de aquella iglesia uno por uno, y de una buena multitud que había quedó un pequeñísimo grupo de personas. Y entonces quien dirigía aquel comando dijo a este grupito: ahora sabemos quiénes son realmente cristianos. Y cogieron y se fueron. A veces hay situaciones de esas en las que se pone a prueba a los cristianos para ver quién realmente es cristiano, y pasar por la cárcel, como ocurrió en este caso con los apóstoles, no es algo agradable. Y lo interesante es que fueron llevados a la cárcel simplemente por celos, porque estos dirigentes supuestamente religiosos tenían celos de los apóstoles, y así lo dice la Biblia. Y esta es la razón. Aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados por los apóstoles. Esta es la razón por la cual los dirigentes religiosos de la época tenían celos de los apóstoles. Ahora, ¿por qué eran capaces los discípulos de sanar física y espiritualmente? Pues porque habían pasado por un Pentecostés y, como dice la Biblia, habían pasado por un arrepentimiento unánime. Y ahora se encontraban en la cárcel con el Espíritu Santo. Y en la historia bíblica se menciona que a veces las personas fieles han pasado un día en la cárcel, y a veces han estado durante mucho más tiempo, a veces años, como el propio apóstol Pablo. Ahora viene lo interesante, y cómo Dios, después de haber pasado por la cárcel, tú imagínate
que en tu iglesia ocurriera lo que ocurrió en la Unión Soviética y que se te lleva a la cárcel como a los apóstoles en vez de dejarte libre. Y entonces, después de haber pasado toda una noche, que obviamente una de las posibilidades era que después de haber pasado la noche en la cárcel fueran ejecutados. Imagínate que por la mañana un ángel llega a la cárcel y te dice, bueno, mira, como lo habéis pasado tan mal, como habéis pasado este estrés, como no habéis dormido en toda la noche, id a casa y descansar y comer un poquito y luego pues hacéis una siesta. Esto podría haber sido una respuesta muy humana, pero la orden que se les da a los apóstoles después de haber pasado la noche en la cárcel no fue esa precisamente, y la orden que se les dio fue concretamente: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, después de haber pasado toda la noche sin dormir, se les dice volver al templo, a ese templo que ha provocado que ahora vosotros estéis aquí. Lo que está haciendo el ángel aquí es enviarles otra vez al frente de batalla. Y es cuando estas personas dicen públicamente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que los dirigentes religiosos de la época les estaban diciendo, o les estaban intentando cortar la libertad para que dejaran de predicar, pero ellos fueron enviados otra vez a predicar al templo porque sabían que es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres, lo que quiere decir que a veces hay que desobedecer a los hombres, aunque sean los dirigentes religiosos. ¿Y cuál fue la reacción de los dirigentes? Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Me pregunto si nosotros reaccionaremos igual cuando quieran matarnos, porque observa cuál fue la reacción de los discípulos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Bueno, una pregunta que surge es: ¿cómo es posible que Dios envíe a los apóstoles otra vez al templo para que otra vez sean interrogados delante de los dirigentes? Bueno, tiene todo un propósito que es realmente muy interesante, porque vamos a ver que hay los dirigentes, antes de que se cierre su tiempo de gracia como dirigentes de la nación de Israel, tienen 3 encuentros. El primer encuentro fue con Pedro y Juan, en Hechos 4:5, que dice: aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Ahí estaban solo Pedro y Juan, y a la derecha están las palabras de Pedro y Juan ante ese concilio: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Se referían a aquel hombre cojo que había sido sanado. La segunda reunión es cuando los trajeron y los presentaron en el concilio, y ellos respondieron: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Segunda vez que Dios envía un mensaje a los dirigentes religiosos para hacerles saber que ellos eran los culpables de la muerte de Jesucristo. Y la tercera vez fue con Esteban. Dice el texto en Hechos 6:12: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y entonces Esteban, en la tercera ocasión
que hace un llamamiento al arrepentimiento a los dirigentes, les dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Es muy interesante comprobar que antes que se cerrara el tiempo de gracia para el pueblo judío, Dios, en 3 ocasiones diferentes, envía un mensaje, un llamamiento al arrepentimiento a los dirigentes religiosos para que tuvieran su última oportunidad de reconocer su error. Y no quisieron arrepentirse al llamamiento de Pedro y Juan, tampoco al de los apóstoles y obviamente tampoco al de Esteban, con lo cual la nación judía dejó de ser el pueblo de Dios. Y estos apóstoles, incluido Esteban, tuvieron que formar parte del plan de Dios para estos 3 llamados al arrepentimiento, desobedeciendo las órdenes de los dirigentes religiosos de la época. Nos queda claro que Dios ordena en su palabra que le obedezcamos a Él por encima de cualquier persona. Y cuando un líder espiritual exhorta a la obediencia a Dios, no se le obedece a Él al obedecer, sino que se obedece a Dios. Pero cuando un dirigente ordena algo en contra de la voluntad de Dios, quien lo acata obedece a un hombre y no a Dios. Y cada vez que se haga, cada vez que tú obedezcas a un dirigente religioso, sabiendo que no es la voluntad de Dios, entonces recibirás una maldición, porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. El cristiano tiene que desobedecer. Repito, desobedecer cuando se le indica que crea o que haga algo en contra de la voluntad de Dios. Y lo creas o no, tarde o temprano tú te vas a ver en alguna circunstancia en las que te vas a ver en una situación así. Es solo cuestión de tiempo. Llegará algún día que tendrás que desobedecer a los dirigentes religiosos que están haciendo, diciendo, indicando algo que no es voluntad de Dios. Y si tú no les desobedeces, entonces recibirás una maldición de Dios. Espero que eso nunca ocurra, porque cuando un dirigente desobedece a Dios, ya no está dirigido por Dios. Y cuando alguien obedece a una persona que no está dirigida por Dios, se separa de Dios, de tal forma que llega a un punto en el que ya deja de ser un hijo de Dios. Espero que esto nunca ocurra contigo. Bendiciones.